Hora 14. El láser. Con Aida Bao. 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias, sábado 30 de agosto, en el que la justicia vuelve a chocar con la gestión de Donald Trump por los aranceles y también por sus políticas migratorias. Un día en el que los incendios aquí en España empiezan poco a poco, eso sí, a dar buenas noticias. Enseguida entramos en el detalle, pero este último sábado de agosto es también de maletas para los más previsores. Pues nosotros nada, nos volvemos hoy porque, vamos, mañana impensable, porque va a haber un atasco, vamos. Y encima el lunes se trabaja, así que no queremos llegar muy tarde. Estamos en pleno dispositivo especial de tráfico por la gran operación Regreso. Son 5 millones de desplazamientos hasta este domingo. De hecho, lo más complicado estará mañana en las carreteras. El grueso de la circulación se concentra en la mitad sur de la península, aunque ya a esta hora hay quienes se han puesto en marcha. ¿Cómo se circula ahora mismo? Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues sí, efectivamente, de hecho hasta ahora van a encontrar dificultades por accidentes en Murcia, en la 30, en Molina de Segura, dirección Albacete, también en Granada, en la 92, en Láchar, hacia Granada capital, y la entrada a la capital gaditana por la 4 en el entorno de Marquesado. Mucha precaución, tráfico intenso en la entrada a Madrid por la 3 en Arganda, la 6 en Platío y también la entrada a Sevilla por la AP4 en el entorno de las Cabezas de San Juan. Esto en un día de estabilidad en la mayor parte del país, con cielos bastante despejados en casi toda España, aunque por el norte se espera la entrada de un frente. Lucía Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. Para este sábado se espera buen tiempo en mayor parte del país, con cielos con poca nubosidad. Las temperaturas subirán en casi toda la península y Baleares, especialmente en el sur, donde superarán los 35 grados en el Valle del Guadalquivir. En algunas zonas de la costa del Mediterráneo, como Castellón y Cataluña, las temperaturas máximas descenderán. En cuanto a las precipitaciones, se esperan nubes bajas en el norte de España, en Galicia, en la cordillera cantábrica y en gran parte de Castilla y León por la mañana. Las lluvias podrán mantenerse en Rías Baixas, con precipitaciones débiles en Galicia, en el este del Cantábrico y en el Pirineo. Y en los deportes hoy, carrusel desde las 3 de la tarde, jornada de Liga que va a terminar con el choque entre el Real Madrid y el Mallorca. Lo contaremos todo en Carrusel Deportivo, como decimos, a partir de las 3 de la tarde. Hora 14. Aida Bao. Nuevo revés judicial para Donald Trump. Months ago, actually, a federal appeals court ruled most of President Trump's tariffs are illegal. El Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal, que es el que tiene jurisdicción en todo Estados Unidos, ha anulado, lo ha dicho ya desde mediados de octubre, la mayoría de los aranceles impuestos por Trump al resto de países del mundo. En Nueva York está Leire Santos. Leire, buenas tardes. Hola, Aida, buenas tardes. El tribunal confirma lo que ya dijo un tribunal inferior en mayo, que es que Trump no tiene autoridad ilimitada para imponer impuestos basándose en una supuesta emergencia económica. Unos aranceles que, recordemos, Leire, Trump usa como castigo a lo largo y ancho del mundo, y en todo caso cabe recurso ante el Supremo, y este bloqueo de los gravámenes no está previsto, como decimos, que entre en vigor hasta octubre. Sí, hasta el 14 de octubre. La sentencia dice que el presidente no tiene poder ilimitado para imponer aranceles a casi todas las importaciones de Estados Unidos. Trump se excedió en su autoridad al utilizar una ley de emergencia económica para reformar toda la política comercial de Estados Unidos e imponer aranceles a prácticamente todo el mundo. Ningún presidente había hecho eso antes. El tribunal ha declarado que los aranceles de Trump son ilegales y que deben de caer. También ha dictado eso es que esa orden no se implementará hasta el 14 de octubre para darle tiempo a la administración a que apele al Tribunal Supremo, que es quien tendrá la última palabra. La sentencia afecta a los aranceles impuestos a China, Canadá, México y a muchos de los países a los que Trump impuso aranceles recíprocos, muchos de los que entraron en vigor el 1 de agosto. La decisión, sin embargo, no afecta a los aranceles que Trump ha impuesto a los automóviles, el aluminio o el acero, que se amparan en una ley distinta a la de emergencia económica. Esto es un gran golpe judicial que no solo afecta a la agenda económica de Trump, también afecta a su política exterior, porque Trump lleva meses utilizando los aranceles como herramienta de presión contra decenas de gobiernos extranjeros. Hay que recordar además que el Tribunal Supremo tiene mayoría conservadora, o sea que veremos qué pasa en los próximos meses, pero en todo caso este es el primer golpe que tiene que encajar la Casa Blanca en las últimas horas, porque hay más. Solo horas después de conocer esta decisión judicial ha llegado otra que incide directamente sobre otro de los caballos de batalla de Trump. Una jueza federal ha ordenado paralizar, esta vez sí con efecto inmediato, la ampliación del programa de deportaciones rápidas puesta en marcha por el republicano. Leire.
Sí, la administración Trump considera que los inmigrantes irregulares no tienen derecho a un juicio justo y por eso el gobierno de Trump lleva meses utilizando un procedimiento, el de deportación rápida, para expulsar del país a cualquier persona en situación irregular que no pueda demostrar que llevan en el país más de 2 años. Ahora una jueza federal ha dicho que ese procedimiento solo se puede utilizar para deportar a los inmigrantes irregulares detenidos cerca de la frontera sur y que lleven menos de 2 semanas en el país. Trump estaba utilizando el proceso que en España conocemos como deportaciones en caliente para deportar a inmigrantes detenidos en cualquier lugar de Estados Unidos sin garantías judiciales, sin que pasaran antes por un proceso judicial justo. Esta sentencia le quita a Trump una de sus mayores herramientas para aplicar su política migratoria de expulsiones masivas. Leire Santos en directo desde Nueva York. Gracias. Muchas gracias. Y aquí en casa vamos ya con la última hora de los incendios. Adrián del Pozo, buenas tardes. ¿Qué tal, Aida? Buenas tardes. Protección Civil ha asegurado hoy que la batalla contra la peor ola de incendios de la historia reciente de nuestro país se está acercando a su fin. Ahora mismo ya no quedan incendios en nivel 2 de gravedad en España, aunque todavía en 6 fuegos se necesita la intervención de medios del Estado. Sí, una comparecencia muy optimista de la directora general de Protección Civil, de Virginia Barcones, que habla ya, como decías, del fin de esta ola de incendios. Hoy esta comparecencia está llena de esperanza, de optimismo, porque los datos objetivos así lo ponen de manifiesto. Este terrible episodio de la historia de nuestro país se va cerrando. Ya no quedan en España incendios de máximo nivel de gravedad después de que el último de León haya descendido de nivel. Esto, dice Barcones, gracias a las buenas condiciones del tiempo. Evolución muy favorable, ventana de oportunidad que les ahora mismo en España, anunciaba. más allá de Galicia o Castilla y León, preocupa el incendio de Lubrín, en Almería, originado ayer por la noche. Sobre él, Barcones es más cauta porque recuerda que la zona sigue en riesgo extremo de incendios. Como decíamos, además de ese fuego en Almería, tenemos la atención puesta en el incendio de Fasgar, en Castilla y León, que llevaba ardiendo ya más de 22 días. Hasta ahora estaba declarado el nivel 2, hoy ha bajado a nivel 1, así que ya no quedan allí en Castilla y León, con todo lo que han sufrido, no queda ningún fuego en el máximo nivel de gravedad. Radio Bierzo, Nuria Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. Las bajas temperaturas y la lluvia mejoran la situación del incendio de Fasgar, que baja a nivel 1 y que permite levantar el confinamiento urbano de Colinas e Higüeña, las únicas localidades en esta situación en la provincia de León. Aún así, en León quedan 3 focos en nivel 1 y otros 10 activos, dice el delegado provincial de la Junta, que no hay que confiarse. Eduardo Diego. Tenemos también incendios estabilizados y que lo que hace falta fundamentalmente es trabajar en lo que es la consolidación y perimetración de los incendios. Decir que los incendios estabilizados y controlados, pues no hay que bajar la guardia, que continúan medios desplegados en las zonas realizando labores de consolidación del perímetro y que, por decirlo de alguna forma, no ha desaparecido el riesgo de reproducciones, con lo cual requiere la atención del operativo contra incendios. El año pasado la provincia de León registró 2 incendios de peligrosidad 2, en lo que va de verano son 10 los que han alcanzado esta emergencia. Y en Galicia son ya más de 24 horas sin incendios activos después de que 96.500 hectáreas hayan ardido allí en solo 2 meses. Es una situación mucho más favorable de la que hemos visto en esa comunidad autónoma. Como decimos, son 96.500 hectáreas las que han llegado a quemarse allí, pero como decimos, más de un día ya sin incendios activos. Lara Capelo, buena tarde. Buena tarde. La evolución es favorable en el monte, en gran parte gracias a la lluvia y el descenso de las temperaturas. La situación está bajo control, aunque todavía hay 8 incendios de más de 20 hectáreas que siguen ardiendo, entre ellos uno de los más graves de la historia de Galicia, como el del Arauco, que afecta a 30.000 hectáreas. También están controlados el de Avión, Oimbra, a Mezquita, Chandrexa de Queixa, Maceda y Montederramo, todos estos en la provincia de Ourense, así como el de Apobrado Brollón en Lugo. En conjunto, estos 8 incendios suman más de 80.000 hectáreas. El recuento total de superficie afectada por esta ola sigue sin estar claro, porque mientras la Xunta mantiene su estimación, como decías, por debajo de las 100.000 hectáreas, el Copérnicus la sitúa más de 143.000. Esto es lo que hay sobre el terreno, pero después está la derivada política de la gestión de los incendios. Hoy el ministro Óscar Puente ha pedido centrar la atención en el fondo del asunto. La gestión política que hacen las comunidades condiciona que un operativo de extinción sea el adecuado o no, dice. El debate, asegura el ministro, es si establecer políticas públicas, como defiende el Gobierno, o externalizar los servicios de prevención y extinción en empresas privadas, como ha hecho el Partido Popular, por ejemplo, en Castilla y León. Hay una discusión política y esa discusión no es trivial, porque de cómo se resuelva esa discusión depende que en este país, de una vez por todas, haya una política antiincendios preventiva eficaz,
o sigamos como estamos ahora, ¿no? Con gente que durante el invierno no hace nada y que cuando la cosa se desmadra dice que venga el gobierno a salvarme. Son declaraciones a la agencia EFE y desde el Partido Popular responde Miguel Tellado, que acaba de escribir en Twitter que las comunidades autónomas, dice, han puesto más medios que el Estado para apagar los incendios de este verano. Justo después de escribir este mensaje, añade el Popular que las emergencias no entienden de cálculos políticos ni de partidismos. Habría que recordarle que las competencias de extinción son de las comunidades autónomas. Uno de los términos más utilizados durante esta ola de incendios es el de pirómano. Quienes más emplean ese término en su discurso son los del Partido Popular, que están centrados en atribuir a estas personas el grueso de los fuegos. De hecho, esta semana Núñez Feijóo llegó a proponer un registro nacional de pirómanos como una de las soluciones contra la devastación que provocan los incendios. Pero es importante destacar, Almudena Lopesino, buenas tardes. Hola, Aida, buenas tardes. Que pirómano no es lo mismo que incendiario y que estos últimos son muchos más. Sí, según el Gobierno, solo el 7,2% del total de incendios forestales intencionados fueron provocados por pirómanos. Son personas que tienen un trastorno en sus impulsos y son incapaces de controlarlos. Sienten la necesidad de prender fuego sin tener un motivo aparente. Sara Mateos es agente medioambiental en León. Pero una persona pirómana es una persona con una enfermedad mental y de hecho representa pues un 1% aproximadamente de los incendios. Y como decíamos, no es lo mismo un pirómano que una persona incendiaria. Negligencias, accidentes o intencionalidad porque vas a obtener un beneficio, pero no son pirómanos que realmente lo que tienen es una enfermedad mental. Y esa es la diferencia fundamental. Tenemos los negligentes, incendiarios negligentes, que son aquellos que, por ejemplo, cosechan en olas de calor. Los incendiarios accidentales, esos que sin querer provocan un incendio en un accidente de tráfico, y los que buscan un beneficio, por tanto tienen una clara intencionalidad. Por venganzas personales, intereses económicos, peleas entre agricultores y ganaderos. Y este es Fernando Benítez, fiscal de Medio Ambiente en Málaga, que hace unos días hablaba en la SER sobre qué se debe investigar para determinar la responsabilidad de esta ola de incendios. Desde el 1 de junio y hasta el 30 de agosto, tanto la Policía Nacional como Guardia Civil han detenido a 57 personas por haber provocado presuntamente incendios forestales. Hora 14. Aida Bao. Los incendios son el gran tema que sigue ocupando el debate político en España, mientras en el exterior el Ejecutivo de Pedro Sánchez presiona a la Unión Europea para tomar más medidas contra Israel. It's doing too little, too late, and doing nothing, haven't achieved anything. So the time of declaration is really over. Ha sido muy duro hoy el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, que dice que se está haciendo muy poco, que no se está consiguiendo nada. Todo esto lo ha dicho antes de la reunión informal con sus homólogos europeos esta mañana, explicando que España ha presentado una propuesta a sus socios para limitar al máximo el diálogo con los de Netanyahu y para frenar el comercio con Israel. Manuel Reyes, ¿qué es exactamente lo que propone nuestro país? Son hasta 15 medidas que, según defiende nuestro país, no necesitan de la unanimidad de los miembros, uno de los principales problemas a los que se están enfrentando España, Francia y el resto de países que piden firmeza frente a los más tibios con Israel, como Alemania. Por ejemplo, aunque se mantenga el acuerdo de asociación, se pueden imponer controles adicionales a los alimentos llegados de Israel para no aceptar los productos que vengan de zonas de Cisjordania ocupadas. Dentro de la Comisión Europea, la vicepresidenta Teresa Rivera está a favor de explorar esta vía y la apoyan además 4 comisarios. Sin embargo, tienen enfrente a la responsable de la diplomacia Kaja Kallas, que no parece ver con buenos ojos que Bruselas tome las riendas. Dice que no hay mayoría entre los países miembros para sancionar a Israel y que no espera que se tomen grandes decisiones. En paralelo a todo esto, Pedro Sánchez ha llamado al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, y le ha dicho que la revocación de su visado anunciado por ayer por Estados Unidos es injusta. También Álvarez ha definido la maniobra para dejar a los palestinos fuera de la ONU como inaceptable. España muestra su apoyo a los palestinos y trata de tirar de una Unión Europea mientras la situación en la franja sigue siendo crítica. Solo desde que ha amanecido hoy, 35 personas han sido asesinadas por Israel. Además, al menos 10, solo en las últimas 24 horas, han muerto de hambre, entre ellas una bebé. Son ya más de 62.000 muertos. Es igual que hacer desaparecer del mapa a ciudades enteras como Ávila, como Zamora o como Ponferrada. Aquí en Europa, todo lo que vemos por parte de los representantes públicos son condenas diplomáticas de mayor o menor envergadura. María Ibáñez, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Pero qué políticos de qué países están tomando acción? ¿Qué capitales están estableciendo sanciones que tengan alguna consecuencia que vaya más allá del discurso en política exterior?
Lo cierto es que ninguna capital de peso ha adoptado medidas que realmente presionen a Israel y sirvan para disuadirle. París y Londres han impuesto sanciones, sí, pero simbólicas. A colonos violentos en Cisjordania, pero más allá de eso no han realizado ningún tipo de sanción a Israel. Lo explica Pablo Del Amo, investigador de política exterior en el Real Instituto Elcano. Recuerda que Israel es un socio occidental tradicional, por eso Europa es muy tibia en sus represalias. Desgraciadamente estamos dentro de lo simbólico. Alemania, el mayor aliado de Tel Aviv en Europa, suspendió a principios de mes el envío de material bélico a Israel que pueda utilizarse sobre la franja. Un anuncio con letra pequeña. Pero las que ya existen van a continuar. El 30% de las armas en Tel Aviv proceden de Berlín. Eslovenia es el único país europeo que ha prohibido la venta de armas a Israel. Es un movimiento importante, reconoce Del Amo, pero... Al final Eslovenia tiene la importancia y la influencia que tiene. Eslovenia, Bélgica, Irlanda y España, que ha impulsado una ley para el embargo de armas a Israel, han exigido la suspensión del acuerdo de asociación que tiene la Unión Europea con este país, algo que no han conseguido. Siguiendo en lo meramente diplomático sobre el reconocimiento del Estado palestino, Francia lo hará en septiembre y Reino Unido se sumará si Israel no detiene su ofensiva, un paso insignificante en la práctica. No estás dándole esas herramientas a los palestinos y no estás presionando a Israel para que realmente quiera adoptar esa solución de dos estados. Porque la política de Israel, recuerda Del Amo, se basa en la ocupación. Escenario distinto es el que se vive con Ucrania, una guerra que la Unión Europea sí condena sin fisuras ni titubeos, junto a las idas y venidas de Trump en su cercanía a Vladimir Putin. En las últimas horas se ha reunido de urgencia el Consejo de Seguridad de la ONU, Antonia Torres. Esta reunión se ha producido tras el ataque masivo por parte de Rusia de este jueves en Kiev, que dejó 23 fallecidos y decenas de heridos. En el Consejo, la primera ministra ucraniana ha dicho que Rusia prefiere la matanza a que termine la guerra, añadiendo que se debería tener esto en cuenta a la hora de buscar una resolución pacífica del conflicto. Además, exigió un alto al fuego como condición para iniciar las negociaciones. También el representante de Estados Unidos ha cuestionado la voluntad de paz de Rusia, añadiendo que si la ofensiva persiste, Washington considera la implementación de sanciones y Rusia ha respondido a las acusaciones, mencionando que las víctimas se usan como manipulación política y para justificar las sanciones por parte de los occidentales y entregar más armas a Ucrania. Esto cuando esta madrugada un nuevo ataque en Zaporilla ha dejado una víctima mortal y 23 heridos. Pues precisamente Ucrania está siendo uno de los pegamentos de unión entre Alemania y Francia. Las dos potencias europeas van a crear un sistema antimisiles nuevo, esa es la novedad más reciente, que desde Berlín quieren utilizar para trabajar la relación entre ambas capitales. Corresponsal en Alemania, Carmen Viñas, buenas tardes. Buenas tardes, Aida. Sí, Merz busca impulsar una alianza cercana con Francia después de años de tensiones debido a la nula química existente entre el ex canciller socialdemócrata Scholz y el socialliberal Macron. Con Merz las expectativas son muy altas, aunque los alemanes temen que la crisis de gobierno en Francia dificulte las negociaciones en un momento tan crítico para Europa. Merz es menos proactivo, pero espera de Macron que coopere para estimular el liderazgo de Europa, que sea más fuerte y autónoma, sobre todo en su defensa, sin romper eso sí con Estados Unidos pese a Trump, y quiere avanzar en tratados de libre comercio, por ejemplo con Mercosur. Socios más que rivales, Merz no esconde sus diferencias respecto a Ucrania, con sus reservas sobre el envío de misiles Taurus o el despliegue de tropas, o en Gaza, donde considera no se dan las circunstancias para reconocer un Estado palestino. París, Lucía Riera, buenas tardes. ¿Qué tal, Aida? Buenas tardes. Pero las ganas de Alemania y de Francia de reforzar esas relaciones se encuentran con varios escollos, ¿no? El primero, la cercanía de Alemania a Estados Unidos, y el segundo, la inestabilidad política que están viviendo los galos. La crisis de gobierno en Francia es clave, como apuntaba Carmen, para que no esté terminando de cuajar el impulso al eje franco-alemán, no solo porque en un año ha habido 3 primeros ministros y por lo tanto 3 interlocutores diferentes, sino porque de nuevo en poco más de una semana puede caer el gobierno. Y esa circunstancia impide construir una verdadera relación de confianza que es imprescindible para trabajar juntos, como explica Jacob Ross, experto del Consejo Alemán de Relaciones Internacionales. Macron necesita buenas noticias, lo hemos visto en su intento de liderar la presión a Trump para que la voz de Europa cuente en las negociaciones de Ucrania, y eso también le ha valido la simpatía de Merz, que heredó su marcado europeísmo abogando por una mayor soberanía. Pero ahora hay cierta inquietud en París. Porque explica el analista que Francia tiene la impresión de que el canciller alemán está dando marcha atrás en su voluntad de librarse de la influencia de Estados Unidos. La independencia de las garantías de seguridad estadounidenses y de su paraguas nuclear han frenado el entusiasmo de hace unos meses. Más
y los conjuntos de Baby El Corte Inglés bajan de 29,99 a 25,99 euros. Hasta el 30 de septiembre la mejor vuelta al cole solo en El Corte Inglés, en tienda web y app. Y entonces sonriendo me digo a mí mismo que quiero volver al cole ya. El Corte Inglés. En el bar de Pepe. Vaya, Pepe, desde que te anuncias en la radio, cada día tu local tiene más ambiente. Sí, se nos ha hecho famoso. ¿Me firmas un autógrafo? ¡Qué cachondos! Venga, que tengo lío. La tostadita de siempre para la fan. Si tienes un negocio y quieres estar en boca de todos, aprovecha las ventajas de Ser Publicidad. Elige precio, público y dónde quieres que se escuche. Serpublicidad.es. Impulsamos tu negocio. Familia, ya estoy de vuelta de las vacaciones y estoy deseando veros. Antes me toca pasar por El Corte Inglés, que tengo que llenar la nevera y poner un montón de lavadoras. Eso sí, este finde, barbacoa en casa. Verduras y pescadito, que ahora toca cuidarse, pero sin dejar de disfrutar. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Hora 14. El láser. Aida Bao. El mes de agosto está terminando, pero septiembre todavía forma parte de la época más turística del año. Y en plena época turística, el modelo en algunas de las zonas más visitadas de nuestro país está empezando a presentar síntomas preocupantes. En las Islas Baleares, por ejemplo, además de las quejas de quienes viven en el archipiélago por la masificación, por la escasez extrema de vivienda, los números dicen que cada vez llegan más turistas, pero que el gasto se reduce. Más gente y menos ingresos. ¿Cómo es eso? Javier Díaz, buenas tardes. Buenas tardes. Aunque el turismo representa más del 12% del PIB en España, el modelo turístico este verano en algunas zonas está fallando. Baleares ha vivido un verano de récord de visitantes, pero para nada de gastos, según cuenta Pepe Tirado, presidente de la Asociación de Comerciantes y Servicios Turísticos de Mallorca. No se consume como el año pasado y año anterior. Y por esto digo yo la metáfora de que tenemos turistas diésel, que andan mucho y gastan poco. Un turista que visita pero no consume. Tomeu Mas, gerente de la Federación Empresarial de Restauración de Mallorca, tiene claras las razones. Ha habido factores hasta ahora pues que también no han ayudado, es decir, que veníamos arrastrando la mala temporada prácticamente desde mayo, o sea, entre otras cosas porque el clima tampoco ayudó. Y tampoco ha ayudado el aumento de los turistas de corta estancia o la subida de los precios de los hoteles. Otra de las comunidades más afectadas es Andalucía. Rafael Barba, secretario general de la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos, pone cifras al descenso del consumo allí. Ya en el mes de junio-julio la tendencia estaba marcada en cuanto a una caída en una horquilla del menos 6% al casi el 10%, concretamente un menos 9,50%. En el resto de comunidades mantienen la corriente de los últimos años, incluso ha aumentado el gasto. En Cataluña ha subido cerca de un 2%, en Madrid alrededor de un 8% y en Canarias un 2,8%, manteniendo así el modelo turístico. Y vamos en este punto a la redacción de informativos porque tenemos una última hora en Castilla-La Mancha, un incendio en un tren con 210 desalojados. Almudena. Sí, el 112 en Castilla-La Mancha ha informado de ese incendio en el coche cola de un tren de alta velocidad a la altura de Ciudad Real. Hay 210 viajeros que han sido evacuados, no hay heridos y Adif además está informando de que se ha suspendido el tráfico ferroviario en este punto y que el resto de trenes están todavía detenidos hasta que se solvente la incidencia. En Alcampo, del 29 al 31 de agosto tienes la patata maya 3 o 5 kilos a 0,75 euros el kilo. Oferta disponible en tu tienda y en alcampo.es. Y disfruta miles de descuentos de hasta el 70% en la segunda unidad. En Alcampo sales ganando. Modo avión, modo nocturno, modo silencio. Y el modo presente. Sí, ese que no te consume batería. Ese que te recuerda que lo importante no se guarda en la nube. ¿Y si lo probamos? Cadena Ser presenta el Congreso El Bienestar y la Vida Buena para Vivir el Presente. Del 12 al 14 de septiembre en Tudela, Navarra, con Pedro Piqueras, Cristina Monge, Xavier Vidal Folk, Marina Garcés, Javier Gomá, José Carlos Ruiz, entre otros. Venta de entradas y de abonos de 3 días con hotel y excursión guiada al Parque de Atracciones y de la Naturaleza Senda Viva para las 100 primeras inscripciones en congresosdelbienestar.es. Con Gobierno de Navarra, Crystal Box, Cofidis y Ayuntamiento de Tudela. Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en marcas de electrodomésticos como Balay, Whirlpool, Hisense, Dyson, Cosori o WMF. Son las ofertas límite del 28 al 31 de agosto en tienda web y app del Corte Inglés. Hora 14. Aida Bao. La ciencia ha dado hoy a conocer un estudio publicado en la revista The Lancet que puede cambiar la forma
en que se produce ahora mismo el tratamiento que reciben las personas que han sufrido un infarto de corazón y que no han tenido complicaciones cardíacas después. Uno de los medicamentos que se da después del infarto se ha demostrado que no es necesario, que no ofrece ningún beneficio y que por contra puede producir fatiga o disfunción sexual. Son los llamados betabloqueantes, que están destinados a reducir la carga de trabajo que tiene que soportar el corazón. Nos lo cuenta Marina Fernández. Para entender el alcance de este estudio, el investigador principal, Borja Ibáñez, nos invita a un breve recorrido por la historia del tratamiento del infarto. Viajamos a los 80. Pues estos pacientes que sobrevivían al infarto tenían una gran cantidad de corazón o de músculo cardíaco que se había resultado dañado de forma irreversible. Con un manejo todavía primitivo de los infartos, los betabloqueantes resultaron clave. Se demostraron como muy positivos porque la tasa de estas complicaciones era muy alta. Pero la cardiología ha avanzado mucho desde entonces. Pues se ha revolucionado completamente el tratamiento del infarto. Les abrimos las coronarias que están obstruidas durante el infarto, por lo tanto la cantidad de músculo que se queda dañado es muchísimo más pequeña que entonces. Y prácticamente el 80% de las personas que sufren un infarto lo superan sin grandes daños en la función cardíaca. Nos hacía pensar, pues a lo mejor estos fármacos ya no eran necesarios más, y es por ello que nos metimos en este gran proyecto. Coordinado por el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, con más de 8.500 pacientes, 109 hospitales y 500 investigadores involucrados, el resultado confirma las sospechas del doctor Ibáñez. Claramente demuestran que ese tratamiento no es beneficioso y que incluso en algunos sujetos podría ser perjudicial, pues el impacto va a ser enorme porque toda esta población de pacientes pues ya no van a ser tratados por estos fármacos desde este momento. El estudio demuestra además que en el caso de las mujeres los betabloqueantes son perjudiciales, lo que vuelve a poner de manifiesto la necesidad de un enfoque médico específico para cada género. ¿Cuántas sílabas tiene la frase? En Alcampo tienes estos 24 lápices de colores borrables o 24 rotuladores punta media Auchan por 2,99. En Alcampo tenemos la vuelta al cole a precios bajos hasta el 10 de septiembre. En Alcampo sales ganando. Meterse en un jardín con Eduardo Barba. Hay muchas más plantas, tanto en la redacción como en nuestra terraza y en los pasillos. Y es verdad que hay mucha gente que cuando ya no puede más con la vida dice, voy un rato fuera. Y vas fuera y eso es maravilloso. Bueno, porque te va a bajar el estrés. O sea, es que está comprobado. No es una cosa mística que digas, bueno, sí, qué bonito las plantas, happy life y todo eso. No, no. Que tú estás en un jardín, miras una planta y los niveles de cortisol bajan, que es la hormona, una de las hormonas del estrés, ¿no? Entonces, se podría decir, di adiós al cortisol mirando un girasol. También, hoy vamos de lemas. Bueno, pues ese sería el segundo. Martes en Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Cadena SER. ¿Tú sabes lo que me ha pedido? Ayuda. Es mucho dinero, Elsa. Ven a mi habitación esta noche. Solo quiero verte desnuda. Mamá, ¿lo hago o no lo hago? ¿Y tú qué harías? El talento, con Esther Expósito. 5 de septiembre, solo en cines. Hora 14. Aida Bao. Y vamos ahora al Festival de Cine de Venecia porque hoy tenemos novedades con Guillermo del Toro y una nueva versión de Frankenstein. Nos lo cuenta desde el Festival de Cine Italiano nuestra jefa de cultura que está atenta a todo, Pepa Blanes. El cineasta mexicano llevaba apasionado con la novela de Mary Shelley desde joven. Por fin ahora ha creado su propia versión de ese cuento gótico donde un médico ambicioso acaba creando a una criatura con vida propia. Oscar Isaac y Jacob Elordi son los protagonistas de una superproducción de Netflix que tiene todo el alma del cine de Guillermo del Toro. I was raised very Catholic. Yo nací en una familia católica y no entendía muy bien todo aquello de los santos hasta que vi en la pantalla Bela Lugosi. Entonces empecé a creer en los santos. Guillermo del Toro ganó aquí en Venecia con La forma del agua, otra película en la que los monstruos y las criaturas les sirven al autor para hablar de asuntos como la ambición, la violencia, el maltrato al diferente, el deseo humano de escapar de la muerte y el amor. Del Toro tendrá su premier esta tarde, justo después de esa manifestación por Gaza convocada a escasos metros del Palacio del Cine, a la que se espera acudan muchos de los artistas que participan en esta muestra. He muerto y he resucitado con mis cenizas, un árbol he plantado, su fruto ha dado y desde hoy. Y hoy nos vamos a ir con esta eterna pero a tu lado de los secretos. La banda va a estar hoy en concierto en Alcalá de Henares en Madrid. He roto todos mis poemas. Y
con ellos, Almudena, 2 pinceladas de cómo va a estar la tarde en lo meteorológico. Pues mira, tarde soleada en casi todo el país, salvo en Galicia, Cantabria y parte de Castilla y León, donde se esperan lluvias, temperaturas que van subiendo en Andalucía, 35 grados esta tarde, bajan en la Comunidad Valenciana y en Cataluña. Pues a ver si esas lluvias ayudan contra los incendios. Tengan muy buena tarde de sábado y cuidado si van al volante. Adiós. Soñado en otra vida, en otro mundo, pero a tu lado. Hora 14. Aida Bao.